El doctor Marcelo Fogman es oncólogo clínico, se desempeña en varias instituciones, Sanatorio La Cañada, Hospital Aeronáutico. También es expresidente de la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba y me pongo nerviosa porque no sé cuántos nombramientos más le tengo que dar, pero bueno, aparte es amigo y colega y fue parte de la organización de este proyecto de la Jornada de Encontrarnos y es un pionero en organizar estos eventos. Antes que nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Algunos ya nos conocemos. La labor de ustedes es infinita. Lo que nosotros tratamos de hacer en estas oportunidades nada más es colaborar con ustedes y alguna visión desde el punto de vista médico. Recién estaba escuchando, yo salí de Pollito con la doctora Núñez y desde allí a Pradoc para mí siempre está en el corazoncito. Gente también maravillosa que desde la parte pública y la doctora que tenía un gran fin social en su actividad nos enseñó absolutamente todo. De ahí que trasladamos lo que pudimos, no vamos a replicar lo que fue la doctora Núñez, pero tratamos de hacer lo mejor posible. En esto de la comunicación, aprendí de Lucrecia hace poquito también una charla muy informal que dijo: los médicos son muy aburridos cuando dan las charlas. Digo, Lucrecia, sí, lo único que dan es estadística, números, gráficos y siguen avanzando y son muy aburridos. Voy a tratar de usar lo menor posible en gráficos, pero hay temas importantes para remarcar. El Instituto Internacional, la IAR, en el mundo a través de Globocam, estos datos son muy importantes, pues son muy recientes, publicados ahora, pero son relevantes desde ya finalizados en el 2020, y como ven la incidencia del cáncer por sexo está dividida en estas dos gráficas, alcanza los 10 millones anuales en el 2020, pero lo remarcable acá que estos 4 tipos de cáncer, por supuesto en la mujer está mama, a la cabeza, colon, cervix y pulmón, casi es el 50% de ellos. En el caso del hombre, por supuesto, se modifica, pero si ven casi también la cifra es parecida, con los 10 millones, 4 de estos cánceres son más importantes, que se suma próstata. Esta gráfica me encantó, que la acaban de publicar, que es muy importante, y estas barritas que ustedes ven en azules es la disminución de los porcentajes de muerte que estamos teniendo en las últimas décadas, y ese dato es sumamente relevante de que algo estamos haciendo bien. ¿No? Ahí está. Pero si ustedes ven, la incidencia, o sea, el número de casos anuales sigue marcadamente en aumento. Sobre la base del crecimiento poblacional y el envejecimiento, vamos a tener, se cree, 30 millones de pacientes con cáncer para el 2040. El índice de desarrollo humano, que es una medida del desarrollo no solo del nivel de vida, o sea, de la cuestión económica, sino también de la salud, la esperanza que nosotros tenemos en salud, y lo educacional, marca estimaciones que se hacen en función, aparte de la incidencia y la mortalidad de cáncer, se empieza no solo a dividir por sexos, sino por riesgos poblacionales, por riesgos que tenemos de estimaciones, no solo en lo geográfico, sino los riesgos de los factores adquiridos y los factores genéticos, pero la relevancia que nosotros estamos, este puntito es acá, no, ¿qué más? Acá, esto es Latinoamérica, y nosotros estamos acá, y como ven esas estimaciones para el 2040, vamos a tener casi un 65% de aumento de la enfermedad. A pesar de los grandes esfuerzos, como dijimos recién, estos datos son muy importantes, aunque le aburran un poco a Lucrecia, para marcar nosotros los pasos a seguir de lo que estamos haciendo, cuál es el análisis y por dónde tenemos que hacer las campañas. Fíjese que Argentina tiene la primera causa de muerte, no solo Argentina, bueno, en Latinoamérica, pero fundamentalmente estos datos también son recientes por cáncer. Esta enfermedad
hemos superado con el paso de los años las enfermedades infecciosas, las cardiovasculares, pero cáncer seguimos trabajando para que estos cambios, para atrás, acá, sean distintos a las estimaciones que nosotros teníamos. Perdón, con el micrófono. Acá nosotros trabajamos en estas dos etapas, lo que llamamos las prevenciones secundarias y las prevenciones terciarias en cuanto a los diagnósticos precoz y a los tratamientos. Pero hoy es importante remarcar esto, que es la atención de la prevención primaria. Y fíjese que son los pacientes sanos. Y como dijimos recién, tienen remarcada los factores de riesgo. Estos factores de riesgo adquiridos, que algunos ya los conocemos, o sea, dar ejemplo que el cigarrillo da cáncer de pulmón, y si no fuera por el cigarrillo, esos números que estábamos teniendo ahí en mujeres y hombres serían así de pequeños, pero también tiene remarcable hoy también los factores genéticos, y los factores genéticos hay un gran desarrollo de la subespecialidad donde tenemos la consulta genética, por lo cual los marcan un porcentaje mucho mayor a veces de tener un cáncer. Y si en ese caso, si podemos hacer algo, no podemos hacer. Sobre todo hoy, la estimación es que si estos factores de riesgo adquiridos y genéticos están sumados, entonces no entramos dentro de estas bolsitas que nosotros dividimos y decimos, bueno, las grandes campañas, ustedes se tienen que hacer una mamografía a los 50 años. Seguramente en ese grupo de población familiar los estudios tienen que ser más precoces. No creo que los veamos nosotros, pero en un futuro ese gen que puede estar alterado, que codifica una proteína para que esa proteína desarrolle una célula que sea tumoral, la podamos modificar con lo que va a venir, que será la gene terapia. A lo mejor nos pongan un chip, detecten esas alteraciones cromosómicas y después digan, bueno, pásese por ahí, póngase un suerito y vamos a cambiar. Yo creo que eso es un futuro todavía de tiempos mucho más adelante. Esto lo dijo un paciente y es lo que tiene que ver con la charla de la comunicación. Algunas cosas, como bien remarcaba el título, son prácticas aparte de teóricas, y esto es lo que me dijo un paciente una vez en el consultorio. Y creo que algunos de los oncólogos que estamos acá, juntamente con Adriana también, que estamos muy preocupados en trasladar la información y cómo trasladarla, tiene que llegar a la gente. Estamos muy acostumbrados, yo me saqué el mameluco de acá al lado, y de acá al lado hay exponentes de lujo, internacionales y nacionales, son de lujo. Y nosotros discutimos en esa interdisciplina, ahora, ¿cuánto llega de esa información a la gente? Por eso fue una crítica de un paciente cuando me dijo esto, que yo le trataba de explicar de qué se trataba su enfermedad. Pero así todo, en cuanto a la información, si ustedes ven, esto es un trabajo que hicieron, ¿eh? Y cuando decimos, por ejemplo, el 30%, nosotros tenemos probabilidad de lluvia. Y ahí, como ven, algunos creyeron que el 30% del día iba a llover y otros iba a haber sol, otros que el 30% de la ciudad iba a llover y otros creyeron que el 30% de los meteorólogos decía que iba a llover y el 70% no. Esto es para remarcar que la información no solo es pronóstica, sino que estamos hablando de una enfermedad que es muy compleja, que es muy sensible y que la comunicación es esencial. Pero en sí, hablábamos de la información. Podemos hablar de información en un pronóstico, pero en sí, la comunicación es esa, la definición, la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información o opiniones distintas. ¿Cómo nos comunicamos? Me pareció una cosa excelente lo que acaba de decir la licenciada, y tiene años, por eso habló tan sencillamente, de que estuvimos muy acostumbrados a trasladar la información en una comunicación, o sea que pensamos que es un ida y vuelta, pero la persona que tiene adelante uno
tiene una capacidad de entendimiento completamente diferente. Y esto empieza por lo básico, y lo básico es el desarrollo educacional que nosotros tenemos de niños. Tiene que ver con la lectura, y esa lectura a veces, remarcaba recién la señorita, cuando leemos una indicación médica, y esa indicación médica la tenemos que entender aparte de leer. La escritura, tenemos que llenar planillas, a veces un montón de planillas, o a veces consentimientos informados. ¿Y eso qué es? Es decir, mire, yo le voy a explicar lo que vamos a hacer. Y a los 10 minutos que nos explicaron, dice, bueno, usted tiene que firmar acá. Sí, ¿qué? ¿Por qué tengo que firmar? Y si después debo plata, no, no es eso, sino que usted tiene que firmar porque se tiene que hacer cargo de lo que entendió por las dudas tuviera, tal o tal. Se tiene que ver con la lectoescritura, por supuesto. El cálculo matemático sencillo y simple. Ese cálculo matemático a veces muy rápidamente damos, bueno, usted toma un cuarto de comprimido o el jarabe lo diluye en 10, de ahí saca 2 centímetros y se lo da. Tenemos que saber de un cálculo matemático. El expresarse. El expresarse tiene que ver con el paciente lo que está sintiendo. Eso de que siente el paciente es un conjunto de síntomas y signos que también tenemos capacidades diferentes para poder expresarlo. Pero por el otro lado también tenemos que saber escuchar. Y esa capacidad que tiene el médico de escuchar es que tiene que traducir esa información de lo que está diciendo el paciente para después, en consecuencia, tratarlo. Los grandes maestros nuestros, los clínicos, nos decían que el 70% del interrogatorio, que se llama anamnesis, porque esa palabra la verdad que suena muy mal, pero para traducirlo, porque si dicen que es anamnesis no tenemos ni idea a veces, es que podemos llegar a tener el diagnóstico del paciente. Fíjense lo importante que es el acto médico, desde la primera consulta. Y acá, no está mal, ahí, aprendimos de grandes maestros desde el principio, desde la primaria. Hoy están los jardines. Debo decirle algo personal, la maestra que más me marcó en mi vida, que fue el amor de mi vida, el primero, fue mi maestra de jardín. Y esa maestra de jardín, como creo que todos, me agarré a la pollera de mi mamá y no quería entrar. Y ella tuvo la capacidad esta de que a partir del segundo día yo le dijera, mamá, llévame al jardín. Esto es un gran desarrollo de una investigadora de la teoría que hizo de la cuerda en 1992. Y todavía lo usan, aunque no lo crean ustedes, la maravilla que tenemos de maestras con esta ciencia, que por supuesto al principio es el reconocimiento de la palabra. La palabra tiene un sonido, tiene una fonética, y después esa comprensión de la lectoescritura que hablamos, y que si ustedes ven esas cuerdas, que si empiezan a estar débiles en sus conjuntos, por supuesto que en definitiva después el lenguaje es diferente. Este sistema de desarrollo de comprensión que tenemos de la lectoescritura y la producción, como dice ahí, no solo de los textos, sino de la expresión oral, lleva a los componentes fundamentales básicos de lo que nosotros llamamos alfabetización. Y lo único que tenemos que hacer para trasladar esto es, si volvemos para atrás, cuando nosotros vamos a una consulta, tenemos que interpretar que esa persona viene con una alfabetización completamente diferente a otro. Y esa alfabetización, por eso empecé con esa introducción, tiene que ver con este grado de educación y cómo ha sido educado. La alfabetización sanitaria es la capacidad de las personas para obtener, procesar y fundamentalmente comprender la información que reciben sobre su condición de salud, de modo de poder tomar las decisiones que las beneficien. Esto es tan básico, la charla la verdad que puede ser muy extensiva, pero esta condición que hablamos de salud viene desde niño. Desde niño nos deberían formar también en salud, cosa que criticamos mucho los aspectos educativos a veces de la enseñanza, pero difícilmente tengamos una formación en salud. ¿Por qué la comunicación es importante en salud?
Perdón, Lucrecia, sigo poniendo algunos datos que son importantes de abajo, no lo lean, pero remarcar que esto no es una opinión personal, por supuesto, está asociada a una mejor respuesta psicológica del paciente y una mejor adherencia a los tratamientos y al control de dolor, por ejemplo, es seguramente efectivo en la calidad de vida y en la satisfacción del paciente. Cuando hablábamos nosotros de alfabetización sanitaria, hay grandes estudios en países desarrollados en el mundo y establecen estas pautas que son a través de encuestas y a través de formas prácticas para decir si tenemos y qué tipo de déficit de alfabetización sanitaria. Una baja alfabetización sanitaria nos lleva a dificultades para seguir los tratamientos, para las pautas de medicación, para comprender las instrucciones médicas, como estuvimos hablando recién, tienen y son más propensos a urgencias, a visitas de urgencia, porque, por supuesto, si nosotros tenemos una adherencia a un tratamiento crónico y no entendimos bien y dejamos parte de ese tratamiento, por supuesto que vamos a ir más visitas a la urgencia. Tienen más días de hospitalización, gestionar visitas médicas, llenar formularios con esa dificultad que estuvimos hablando recién y seguir las indicaciones preventivas. Esto lo remarqué porque wow, que si ustedes hacen enormes campañas con respecto a todas las indicaciones de los estudios de screening que se llaman, el estudio sencillo que cambia la historia natural de la enfermedad, sea la mamografía, el Papa Nicolau, el PSA en el hombre, en fin. Pero tenemos que entender también de qué se trata. Por ahí es como que, la palabra no sé si es esa, me va a corregir Lucrecia, tenemos una soberbia médica también, que cuando damos instrucciones creemos que todo el mundo está entendiendo esto, y no necesariamente es así. Y tenemos más riesgo de mortalidad. ¿Qué es el conocimiento entonces? ¿Para qué tenemos la comunicación? Para transferir el conocimiento. El conocimiento es la facultad del ser humano para comprender, por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades y la relación de las cosas. Y acá tenemos un gran ejemplo. Un gran ejemplo que cuando hablamos de información, trasladamos a veces muy significativamente un concepto que puede ser interpretado de manera diferente. ¿Y por qué? Porque seguimos haciendo hincapié de no tener la comunicación precisa, sino la información. ¿Cómo obtener el conocimiento? Bueno, desde aquellas épocas que algunos la seguimos leyendo, a nuestra querida Mafalda, hoy ha cambiado completamente. El conocimiento, por supuesto, que tenemos que buscar el conocimiento en los lugares acorde, y si estamos hablando de cáncer, en los lugares que corresponden para tener ese conocimiento. Cuando hablamos de búsqueda de conocimiento, hoy lo tenemos a Google. A diferencia de Mafalda, hoy la persona en general, por favor, estoy hablando en general, hay gente que no tiene servicios básicos de salud, mucho menos internet, ¿no? Las consideraciones son generales. Pero sí lo que quiero remarcar, que seguramente nos pasa, Adriana también lo puede remarcar a eso, que vienen a la consulta a veces con un paper, con un artículo o algo que encontraron en internet. Y hasta ahora, no sé si por suerte, para nosotros, Adri, no sé si es cierto, Google todavía no se recibió de médico. No tiene matrícula. La información es muy amplia, pero nosotros podemos guiar al paciente dónde buscar la información. Hay lugares maravillosos de lectura para pacientes, de lugares de ciencia completamente serios para buscar la información. Entonces, ¿qué hacemos en esto que estamos hablando del conocimiento y la información? Es esto de trasladar de un lado a otro. Yo creo que traté de resumir la charla y creo que hay 3 palabras que son básicas para esto. La credibilidad tiene que ver con la verdad. El buscar el conocimiento es lo que remarcamos, por ejemplo, recién, dónde buscar la verdad. Pero la verdad, desde el punto de vista de los psicólogos, desde el punto de vista de los pedagogos, tiene también que ver con el desarrollo que nosotros tenemos estructurados desde niño en la educación.
Si nos criamos en la verdad, eso de alfabetización sanitaria es el traslado después que uno busque la información como corresponde y no, que es muy común, cuando a veces hasta los niños, no sé si nos pasa todavía, le mentimos aparte de la información para que no tenga miedo. Y eso es un error porque tendríamos que hablar de la verdad. La verdad tiene que ver también en lo médico, con la capacidad que tenga el médico de relacionarse en forma sencilla, estando sumamente capacitado y poder trasladar esa información también con la verdad. Nos pasa, no le digo que es muy común, pero nos pasa en la práctica, sobre todo en los dos extremos. Gracias a Dios no hago pediatría, no puedo, pero sí la gente grande que venga el familiar y diga, por favor doctor, ya va a entrar mi mamá, tiene 80 años, ¿cómo está su mamá? Bárbara, siempre está bárbara. Y como decimos de la cabecita, oh, está mejor que yo, pero no le diga nada, porque si usted le dice que tiene cáncer se va a morir. Autoprotegemos también, pero no podemos mentir. Cuando lo llevamos a la parte práctica, tenemos las palabras y tenemos la formación necesaria para siempre hablar con la verdad. La confianza. Tenemos que confiar en todos los estamentos que corresponden a este sistema sanitario, a lo público, a lo privado, a las universidades, a los entes formadores, al médico. Tenemos que confiar y ese lazo de confianza es sumamente importante para transmitir la información y para tomar las decisiones. Certeza. Esto que hablábamos del cálculo matemático, perdón Lucre, la certeza tiene que ver con un hecho matemático, es estadístico. Tenemos que tener una probabilidad, no la que hablamos recién como el tiempo, y esa es la base fundamental. Después de la Revolución Francesa, que hubo una gran expansión en cuanto a la salud, porque a través de los programas, estos se llaman científicos, pero los trabajos científicos y replicar esto con los datos estadísticos, podemos tener la certeza de decir, en una probabilidad determinada, usted va a andar bien con tal medicación. Relación médico-paciente. Y acá el tema, creo, ya veo ya. Bueno, para Lu. Pero como usted verá, como dijo la licenciada, vamos a poner una sonrisa y veamos el lado positivo. Después me tira con lo que quiera. Pero fíjese esa imagen, que siempre digo yo, son 1000 palabras. Este paciente está contento. Tuvo un politraumatismo, pero también parece que tuvo la información adecuada porque el médico también está contento. Ahora, ¿qué nos pasa en cáncer? En cáncer nos pasa esto, que, discúlpenme, porque he tenido otra actividad paralela, pero seguramente estuvieron charlando al respecto de esto. Cuando nos dan la información, no queremos hablar, no queremos escuchar y no queremos ver. A veces hago una analogía con esto y el paciente dice, bueno, pero estamos en modo avestruz. Y dice, ¿qué me quiere decir, doctor? Y sí, que se tiene que relajar. Yo no quiero saber nada. No es que no tiene que saber nada, porque si ponemos la cabecita bajo tierra, tenemos que trasladar esta información para tomar las decisiones. Eso que remarcó recién la licenciada también es muy importante, que esto es un proceso, ¿está claro? Es un proceso. La primera consulta tiene que ver con esto, con la empatía del médico, que es una forma de conocimiento y aproximación al otro en un intento de ponerse en el lugar del otro, en el zapato del otro. Pero esa relación médico-paciente es además una actitud, es un valor, es una habilidad que tenemos, que algunos dicen, uy, vos sabés que creo que siempre tuviste que ser médico. Esa empatía trasladada es fundamental para la contención del paciente, para explicarle bien lo que tiene el paciente y cuáles van a ser las opciones de tratamiento que tengan. Esto, bueno, algunos lo llaman en el arte de la medicina la quinta esencia. Lo que dijo Alejandro recién en otro reporte, acá le agregué esto: los canadienses fueron los primeros en los estudios como países desarrollados, junto con los ingleses. Y fíjense que estamos hablando de Canadá. Yo he estado en Canadá, por suerte,
y tienen una salud de excelencia, realmente de excelencia. Pero así todo, ellos, en estos reportes, fíjense que el 40 al 80% de los pacientes no recuerda de lo que se les ha informado durante la visita y el 50% de esa información que recuerdan es incorrecta. Por eso estoy hablando de nuevo de que esto es un proceso. Ese proceso tiene que ver, al finalizar, con la adherencia al tratamiento, que es tan importante para nosotros en que después de todos estos trámites que hicimos burocráticos, después de todos los estudios que hicimos, después de haber diagnosticado, estadificado y llegar al último peldaño, tiene que tener la adherencia del paciente al tratamiento. Y lo que hablamos recién, 1 de cada 3 pacientes no retira la medicación prescripta, 1 de cada 2 pacientes olvida de tomar la medicación, 3 de cada 10 dejan de tomar la medicación y 1 de cada 4 toma una dosis menor a la que le corresponde. Entonces, ¿qué estábamos hablando recién? De la información. Pero la información tenemos que tener un entendimiento. Ese entendimiento tiene que ser trasladable, pero somos todos diferentes, absolutamente diferentes. Y además de ser diferentes, tenemos capacidades diferentes. Entonces, ese grado de comunicación, no podemos tener un manual de protocolo nosotros que sea exactamente igual para todo el mundo y leer y decir, bueno, señor, esto es para usted, esto es para usted, señora. Y acá puse, como dijimos, esto de ponerse en el zapato del otro, es importante remarcar también que los pacientes o la gente se pongan el zapato en el lugar nuestro. ¿Cuál es el promedio, creo yo? Esto es muy personal, Adriana puede compartirlo o tener otra opinión, pero porque hemos estado siendo compañeros desde el estudio y hemos formado gente y seguimos formando gente. Pero no creo que deba pasar teniendo los residentes para que estén acá en un congreso así de altísimo nivel y entiendan de los procesos de la célula tumoral no menos de 15 años. Y esto de las últimas etapas de residencia tenemos que transferir ese conocimiento. Fíjese, este es un ejemplo de solo un mecanismo de una membrana que es común en el cáncer de mama, la complejidad que tiene. Así que esta representación es que como si fuera un pelotero nosotros que lo estamos movilizando permanentemente, son todos los mecanismos que pueden tener intrínsecamente la célula. Pero no solo eso, sino como hablamos del clima, hay una variabilidad completa. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ser vivo y hoy nos podemos representar de una manera determinada. Y hoy nosotros o la enfermedad se puede representar también de otra manera. Así que el traslado de la información es muy compleja. Entonces nos suele suceder esto, de que querer trasladar rápidamente, como decimos, por ahí la paciente dice, doctor, tengo un cáncer, yo me quiero curar, le pido por favor, yo mañana quiero salir, pasado mañana quiero empezar el tratamiento, y nosotros tratamos en una consulta de explicar toda esta complejidad, tenemos esto, el dolor de cabeza del paciente, y fíjese en la cara del médico. Se acabó la empatía de esa diapositiva que estamos poniendo. Así que, dale, tirame nomás con el zapato. Como siempre, lo remarcó la doctora recién, uno de los mayores problemas, creo yo, principal que estamos teniendo es el tiempo. El tiempo de ustedes y el tiempo es nuestro. Corremos. A veces nos pasa, bueno, a veces no, es raro, pero me pasó hace poco, increíblemente, que parecía una urgencia porque golpearon muy fuertemente la puerta, yo estaba revisando a una paciente, y cuando salgo digo, ¿qué le pasa? Doctor, hace 10 minutos que estoy esperando. Y yo digo, wow, bueno, quédese tranquilo que ya lo atiendo. Cuando entró a la consulta, era un abogado que tenía cáncer, que le habían hecho un diagnóstico reciente, pero se tenía que ir al juzgado porque tenía esa urgencia, también las tenemos nosotros. Adriana perfectamente remarcó recién que por ahí nosotros tenemos que transferir esta información en la primera consulta, a lo mejor en 40 minutos, y encima está la familia y está todo el proceso que tenemos que hacer, que tenemos una computadora, que a veces vemos menos al paciente porque tenemos que ver más la computadora, porque si no guiamos el protocolo de la computadora no podemos seguir y no le podemos dar los papeles al paciente, explicarle a los pacientes, o sea que
Esto se puede resolver, por supuesto, con un proceso. Ese es el proceso que tenemos de atención en forma personalizada. Hay dos grandes cambios en la medicina. Uno se llama de precisión, que tiene que ver con lo que tenemos nosotros como expresión biológica. Somos completamente diferentes y nos expresamos hasta biológicamente diferente, pero la atención personalizada creo que hoy uno de los pilares que tenemos en la medicina. A diferencia de la imagen anterior, fíjense en esta persona como en la mano tiene a lo mejor una prescripción del médico finalizando la consulta. Y sí pone el pulgar de que comprendió lo que estaba pasando. Pero fíjense también en la cara de la médica, que está completamente relajada y también tiene una sonrisa. Uno con esta imagen hace pensar, por supuesto, que hubo una comprensión y transferencia de la información en esa consulta. Otro gran desarrollo, el trabajo en equipo. Y decimos que no vamos a poder nunca ganarle los All Blacks en su cancha. Este año le ganamos los All Blacks en su cancha. ¡Wow! Y todos contentos. Pero fue un trabajo en equipo. Por eso están ustedes. Por eso estamos nosotros, que en este último periodo entendemos que ese trabajo en equipo, en la interdisciplina, seguramente si yo empiezo a nombrar, diría un profesor, nunca dé un número porque te va a olvidar de algo, pero son los oncólogos clínicos, los radioterapeutas, los cirujanos, los imagenólogos, los patólogos, la enfermería, todo el equipo, hasta la secretaria toco. ¿Viste? No. Los fisioterapeutas, no, yo me voy a olvidar y me voy a quedar mal. Adri, ayúdame, por favor. Pero en lo individual, bueno, no hice la lista, tendría que haberla hecho. Pero hay una cosa que yo quiero remarcar que es fundamental. Porque les vuelvo a repetir. Yo fui una semillita de la doctora Núñez, con Apradoc también, de aquella época. Pero la identificación que tiene el paciente es muy importante, es sumamente importante, porque nosotros nos identificamos en la patología con alguien más y nos ayudaron las organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales nosotros nos tenemos que allanar y colaborar para trabajar en conjunto. Esa es la responsabilidad también desde el punto de vista médico. Las organizaciones sociales junto con el Estado, con la parte pública, con la parte privada, todos deberíamos diagramar un programa de todas estas trabas que permanentemente ustedes están diciendo. Pero a diferencia de aquellos tiempos, no le digo cuánto hace, pero yo empecé chiquito, siempre lo digo, es que tenemos grandes herramientas comunicacionales y ustedes tienen la fuerza, y no solo la fuerza, sino los medios para cambiar esta historia que nos viene pasando desde hace tiempo. Tenemos una gran capacidad de entendimiento. También, claro, por supuesto. Pero fíjese esa capacidad que tenemos de comunicación. No podemos comunicar con otras especies. Esta imagen son de uno de nuestros animalitos de Ancenusa. Recorremos a veces mucho tiempo y mucha distancia buscando la información. Lo hacemos acompañado, lo hacemos con nuestros seres queridos, lo hacemos con nuestra familia, lo hacemos en equipo, pero en definitiva tenemos que una decisión después tomarla nosotros frente al espejo. Y cuando tomemos la decisión, todos, absolutamente todos, pero siempre digo, los pilares de tratamiento del paciente en los tratamientos están acá, en la familia, en todos los amigos y después todo el cuerpo médico que nos van a apoyar en la toma de decisiones. Si no la conocen, les pido por favor que la lean, porque es una bellísima mujer, niña, que a los 17 años tuve el Premio Nobel de la Paz, pakistaní, que por los talibanes estuvo muy maltratada y en esa política que tienen ellos no permitían educarse a las mujeres. Hizo una campaña increíble. Si ustedes creen, por siempre digo, que a veces el esfuerzo gigante que nosotros nos hacemos y por ahí terminamos el día y nos quejamos, hay gente que hace muchísimo más esfuerzo consiguiendo los resultados. Ahora bien, yo resumo con lo que soy parte, y no sé por qué soy médico, pero hice un montón de cosas dentro de esto, la música. Y traté de encontrar algo que pueda resumir
todos estos conceptos vertidos. Nosotros podemos aprender un instrumento. Nosotros podemos entender, leer la lectoescritura, una partitura, pero ¿no se escucha? Ese es Piazzolla, una maravilla de compositor. A él le llamaba el negro, muy simpáticamente. Nadie pudo expresar su música como este violinista. Eso es comprender, o sea, es un mecanismo que nosotros tenemos con esos pilares que estuvimos hablando recién, sumamente complejo, pero hemos que traducirlo. En definitiva, el diálogo, la comunicación, la interdisciplina, el trabajo en equipo, las bases, la credibilidad, la confianza y la certeza, ¿para qué? Para que decidamos en conocimiento. Siempre lo remarqué, las decisiones en la vida nunca en ignorancia, sino en conocimiento. Y esto, que la verdad que he tenido posibilidad de comunicarme con gente de afuera, de países desarrollados, que están en esto hoy, que es el gran avance en la medicina, no solo por costo, hay estimaciones de decenas de miles de dólares desaprovechados porque realmente no tenemos comunicación, gracias a nuestras comunicadoras que hoy nos enseñan y participan en los equipos, pero esa transferencia de información sería esta la última imagen para decir, si nosotros creemos que somos el dueño de la verdad en cuanto al conocimiento y la transferencia, no es cierto. Lo único, somos un medio para que el paciente pueda comprender. Y si esa comprensión, una de las preguntas prácticas que a veces hacemos en el consultorio, al paciente entendió, sí, ya sabemos que estadísticamente, como marcamos los números, no entendió. Pero si le pedimos que explique el proceso de lo que estuvimos charlando, seguramente llegamos a destino. Así que este número quiero, que es soberbia. Quiero que, no sé cómo decirlo, pero sí estoy en un trabajo de hace bastante tiempo para esto, porque las campañas de concientización están perfectas, las campañas de salud están perfectas, pero no llegamos a modificar lo que nos va a venir. Y eso sí, como hablábamos del pronóstico, a lo mejor sí lo podemos modificar, pero para modificarlo está claro y están todos los trabajos que no se los presenté, porque Lucrecia no me dejó y se iban a aburrir, es que si nosotros los consideramos y los cambiamos, vamos a modificar ese número. Yo los invito a esa campaña de comprensión. Yo los invito a que levantemos el pulgar y digamos, yo comprendí. Todos, que nos ayudemos entre todos. Muchas gracias.